la gente. Porque ¿qué hacen las personas hoy día? Le dan el tratamiento que ustedes quieran y en 15, 20 días, un mes, ya ni siquiera les hablan. Ya menos van a la consulta. Les mandan un WhatsApp de la foto del aparato que tienen para tomar la presión y les dicen, doctor, ya tengo 120/70, ya suspendí la pastilla, me siento muy bien. Lo veo después. Porque no le hemos enseñado que en glucosa, que en lípidos, que en presión, esa cifra es solo la manera de evaluar si estamos alcanzando el tratamiento adecuado o la meta adecuada, pero no es el objetivo final. Por eso los resultados tan catastróficos de complicaciones. Entonces, cualquier nivel de presión arterial pasa, como lo diremos más adelante, por los estilos de vida saludables. Y me ha encantado ver que todos ustedes caminaron ayer y que todos corrieron hoy en la mañana. Segundo, dice, si está entre 130 y 89, entonces considere tratamiento farmacológico y ni se diga a los demás. Ya hablaremos de los tratamientos farmacológicos posteriores. Y mientras más se eleve la presión, mayor. Ojo, y luego dice, ¿cuáles son los medicamentos para tratar hipertensión? Pues son los que ya se mencionaron y no nos vamos a detener en ello. Pero le da una indicación clase 1, nivel A. Eso significa, hay suficiente cantidad de estudios, ensayos clínicos, metaanálisis, que demuestran que esos medicamentos disminuyen primero la presión, segundo, reducen el riesgo de daño y complicaciones importantes. Eso quiere decir el 1 y el A. Luego, para la mayoría de los hipertensos se tendrá que usar tratamiento combinado desde el principio, y es otra vez una indicación 1A, y cuando hay asociado a algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, angina, hay que agregar al esquema un beta bloqueador. ¿Sí? Algunas consideraciones, pero fíjense cómo todas son 1A. Vayamos rápidamente a un concepto que discutiremos de manera más amplia después. Hoy día, prácticamente el 99% de las personas diagnosticadas con hipertensión deberán recibir desde el principio un tratamiento combinado en una pastilla. Y la guía europea dice, inicie con algo que bloquee el sistema renina-angiotensina y combinado calcio antagonista o diurético. 3 meses. Si después de ello no le funcionó, agregue el que no tenía. Y si después de ello usted está seguro 3 meses después que la persona está siguiendo su dieta, no está consumiendo sal y requiere otro fármaco, comuníquelo como un hipertenso resistente. ¿Y en quién va a usar monoterapia? En el frágil. ¿Qué dice la guía internacional? Aquí el concepto es otro. Esta es publicada en 2020, pero esta es publicada para todos los que viven fuera de Europa, para los que están en la Patagonia, los que están en Egipto, los que están en Nicaragua. Y aquí fíjense cómo guía utiliza las mismas cifras, pero ya se queda en el grado 2. Porque aquí lo que interesa es que de manera global nos acordemos de cómo hacer el diagnóstico y no perder el tiempo en otras cosas. Entonces, la guía toma la posibilidad de que ustedes en el consultorio puedan medir la presión con distintos temas, distintas estrategias y, en general, confirma los niveles. Pero a diferencia de la europea, como esta es una guía global, dice lo esencial y lo óptimo. ¿Qué es lo esencial? Lo que usted mínimamente debe de hacer. ¿Qué es lo óptimo? Lo que haría el doctor Pavía en su consultorio en la Ciudad de México, lo que haría el doctor Galván, lo que haría el doctor Araiza en el Instituto Nacional de Cardiología. Lo esencial es lo que a veces puedo hacer yo en un hospital como el civil de atención abierta con escasos recursos de los familiares. Lo esencial y lo óptimo, dice la guía global, la guía internacional. Toma en cuenta la posibilidad y luego nos recuerda, por cada 20 y 10 que sube la presión arterial, sube el riesgo. De modo que yo tengo que recordar que le tengo que bajar ese escalón por lo menos con lo que yo decida utilizar. O bien, lo óptimo es que si tiene menos de 65 años, lo ponga en menos de 130/80, porque ya nos dijeron cuál es la óptima. Si tiene más de 65, lo ponga en menos de 140/90. Y algo esencial, 3 meses para alcanzar
las cifras. Si en 3 meses no lo alcancé, replanteo el tratamiento. Características ideales, no nos vamos a detener porque lo hablaremos luego. ¿Cuál es la diferencia en las sugerencias de tratamiento que la internacional menciona? Observen el primer paso. Combinaciones, sí, como la europea, pero dice bajas dosis. Y luego a la derecha dice bloquear el sistema renina-angiotensina y bloqueador del canal de calcio. Baja dosis, antagonista del sistema renina-angiotensina y calcio. No me detendré en ello. El doctor Diego Araiza hablará a fondo esta tarde en la sesión magistral sobre combinaciones de este tipo. Pero, ojo, el médico siempre dice, es que esas combinaciones que me presentan son de marketing. Ahí está la guía que dice que bajas dosis son ideales para iniciar tratamientos con esas combinaciones. Paso 2, las dosis completas. Paso 3, combinaciones triples. ¿De acuerdo? Y algo que las dos están absolutamente de acuerdo. No es la cifra, es el riesgo lo que marca la intensidad. Los colorcitos se van poniendo cada vez más rojos dependiendo de los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Tener más de 40 años de un hombre, tener más de 50 años una mujer, hacer menos de 150 minutos de ejercicio a la semana, tener frecuencias cardíacas en reposo de más de 80 latidos por minuto, tener más de 90 centímetros de cintura en los hombres, tener más de 80 centímetros de cintura en las mujeres. Ya, dijo la doctora, párele. Eso sirve porque vean ustedes, no tiene ningún factor de riesgo, es decir, son las damas que nos acompañan hoy, pues su riesgo es bajo aunque tenga 130, 85. Pero si tiene una cintura de más de 80, fuma y no hace ejercicio, ya puede ser de moderado riesgo. Y simplemente si es diabético, ya es de alto riesgo, con niveles de presión considerados bajos. Y eso lo olvidamos y eso nos lleva entonces a los problemas de muerte. Cierro mi exposición para dejar al doctor Araiza diciendo, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Mil gracias. Adelante, por favor. Gracias, Manolo. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al doctor Diego Araiza. Él es médico adscrito a la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Además de ser cardiólogo, es maestro en ciencias y es fellow del American College of Cardiology. A él le tocará hablar sobre cuál es la postura en los Estados Unidos a través de la American Heart Association y del American College of Cardiology sobre las recomendaciones en esta área en los Estados Unidos. Bienvenido, Diego. Es el futuro. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores. Me da gusto que tengamos un evento presencial. Se siente padre. Además, es un privilegio compartir con ustedes esta mañana y esta jornada en la Riviera Maya. ¿Me pueden poner mis diapositivas, por favor? El doctor Duarte hizo un muy buen intento. Lo felicito. Pero, damas y caballeros, y doctor Duarte, mi coche corre más rápido. Yo me pongo la escudería del American College of Cardiology y vamos a ganar esta primera carrera. Y voy a tratar de demostrarles con evidencia un poco por qué. Porque yo sigo las guías y las recomendaciones que hace el American College of Cardiology y las sociedades o la escuela americana. Y la síntesis de las diapositivas a continuación son más rápidas, son más intensivas, declaran la hipertensión antes, lo cual en mi punto de vista, con mucha controversia detrás, hace que el paciente cobre sentido, cobre conciencia de su enfermedad y tome decisiones que pueden influir en su vida a largo plazo. 4 puntos para tocar con ustedes para llegar a la meta en tiempo y no excedernos de lo que se plantea para esta primera vuelta. Hablaremos de diagnóstico, estratificación, cuándo ambas guías recomiendan iniciar tratamiento y cuáles son las selecciones de medicamentos que las guías hacen para los pacientes incluidos en ellas.
Y bueno, seguramente ya conocen las guías, pero les presento las carátulas. Estas guías se basan en niveles de recomendación y evidencia extensas, tienen más de 300 referencias y estamos hablando de medicina basada en evidencias. Las recomendaciones que de aquí se desprenden surgen de metaanálisis que han incluido a decenas o cientos de miles de pacientes. Y entonces, si hay una enfermedad en donde podemos hablar de medicina basada en evidencias, posiblemente es la hipertensión, además de 3 o 4 más con este número de pacientes. Y lo que nos dice la guía americana en cuanto al diagnóstico de hipertensión en comparación con las guías europeas, ven ustedes, ellos son más rápidos, más precozmente recomiendan que en 2 tomas de la presión arterial en condiciones adecuadas, siguiendo las pautas que ayer el doctor Galván muy bien expuso para ustedes en el taller magistral. Si encontramos 2 cifras por arriba de 130-80, nosotros podríamos declarar a nuestro paciente hipertenso. Este es un cambio sustancial porque parece menor, son 10 milímetros de mercurio de diferencia, pero las implicaciones a nivel poblacional son tremendas y esto incrementa en 30% el número de pacientes con hipertensión que hoy en día existen en México. Cuando estas guías se presentan hace 4 años, la controversia generada en los foros de discusión, en los pasillos del Instituto de Cardiología, en los consultorios de otros colegas fue tremenda porque teníamos entonces a un montón de pacientes nuevos, un montón de nosotros incluso podríamos ser hipertensos y las implicaciones de infratratamiento, infradiagnóstico eran importantes. Pero creo que el razonamiento detrás de esta recomendación es fundamentalmente muy sólido. Y ven ustedes una tabla tremendamente compleja, de hecho solamente una de 2 porque es la presión sistólica, pero esta es la evidencia que apoya esta nueva decisión del Colegio Americano de Cardiología. Y es que vean ustedes, solamente hago el zoom para uno de los desenlaces. En este estudio de 1.25 millones de pacientes se analiza el riesgo relativo de eventos cardiovasculares individuales, por ejemplo, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular o muerte por causas cardiovasculares, en relación a diferentes rangos de presión arterial, ambos sistólica y diastólica. Y vean ustedes cómo podemos claramente encontrar que a partir de 130 milímetros existe un incremento en 1.5 veces el riesgo relativo, 1.50 en el hazard ratio de desarrollar un infarto del miocardio. Esto solo es un ejemplo, no tengo el tiempo de dar toda esta gráfica que son 40 paneles con las dos presiones sistólica y diastólica, porque además el doctor Duarte me rebasaría, pero creo que es bastante claro cómo el 50% de desarrollar un infarto se ve incrementado desde presiones que exceden el 130. Más aún, esto es un poquito más nuevo y de hecho esto aparece en 2020, pero viene a corroborar la propuesta del Colegio Americano de Cardiología. Esta es la colaboración de los ensayistas o trialistas de estudios que bajan la presión arterial. Es un metaanálisis de 352,000 pacientes, damas y caballeros. Son centenares de miles de pacientes incluidos en 51 estudios que individualmente cada uno incluyó más de 1,000 pacientes y que se comparó una estrategia para bajar la presión arterial en comparación de una estrategia menos intensiva o de un placebo o un control. Y lo que este metaanálisis trató de contestar fueron 2 preguntas muy importantes. La primera es, ¿el efecto de reducir la presión es consistente cuando ya existe la enfermedad cardiovascular? Digamos, alguien que ya tiene placas carotídeas, ¿y cuando no? Y la segunda pregunta fue, ¿y el efecto es consistente en todos los rangos de presión arterial y en todos los rangos de edad? Y ven ustedes lo que contesta este metaanálisis. Aquí podemos ver el efecto de tratar la presión arterial en presencia a su izquierda y en ausencia de enfermedad aterosclerótica establecida. El efecto es prácticamente el mismo. El mensaje aquí es claro. Si su paciente ya tiene aterosclerosis, ya desarrolló una complicación de la hipertensión, tratar su presión arterial sigue teniendo un peso importante para prevenir eventos futuros. Y si el paciente no ha desarrollado eventos o aterosclerosis, entonces igualmente es importante para que no los desarrolle nunca. Y el segundo mensaje que da este metaanálisis es en todos los rangos de presión arterial, incluyendo 120 a 29, una frontera que todavía no se explora claramente en las guías, pero incluyendo rangos que hoy podríamos considerar normal alto o prehipertensión tradicionalmente, el efecto de reducción es consistente e incluso mayor que en otros rangos. ¿Ven ustedes? Solamente quiero que noten en pacientes con enfermedad previa, 120 a 129, el hazard ratio 0.86 y en 130 a 139, 0.99.
Hay que tomar en cuenta que muchos de estos estudios no incluyen a estos pacientes, sino que los estudios clásicos de hace 20 o 30 años incluían a pacientes con 160 de presión promedio. Entonces, estas poblaciones evidentemente son menores. Hablando de estratificación, ¿cómo se comparan las dos guías? Bueno, las guías europeas, ya el doctor Duarte lo ha presentado. Noten a su derecha cómo las guías americanas son más breves y nos hablan de una presión arterial normal en menos de 120/80, una presión arterial elevada en rangos de 120 a 129 y menos de 80. Y hablan de hipertensión a partir de 130/80 con solamente dos rangos, 130 a 139 para estadio 1, con 80 y 89 para diastólica, más de 140/90 como estadio 2. Quiero destacar y comentar a tinte personal, me parece que aquí nos falta la mayor estratificación dentro de los grados de hipertensión. No es lo mismo tener 140 que 180, y para la guía americana es un estadio 2. Esto tiene implicaciones pronósticas. El paciente con 180 tiene un peor pronóstico y una tasa mucho más alta de eventos, y esto no es incluido en la estratificación. Pero si queremos comparar y resumir, vean ustedes entonces, la hipertensión aparece para los americanos en 130 y la hipertensión estadio 2 aparece en 140, con diastólicas respectivas de 89 y 90. La indicación de tratamiento, ¿cuándo nos dicen las guías que deberíamos de dar fármacos, más allá de todas las recomendaciones sobre cambios en el estilo de vida que son muy importantes, esenciales, y que todos hacemos en todos los pacientes? Las guías europeas nos dicen trata a todos por arriba de 140/90, siempre con fármacos. Ahora veremos la elección. Y trata a los pacientes con 130/80 o más mientras tengan un riesgo muy alto, especialmente de enfermedad arterial coronaria, lo cual excluye un pequeño segmento de pacientes con riesgo alto, no muy alto, o intermedio. Por el contrario, los americanos dicen 140/90 a todos, pero trátalos también si tienes 130/80 y un riesgo de enfermedad aterosclerótica, eventos clínicos letales y no letales, medida por su propia escala, de más de 10%, que corresponde a un riesgo intermedio. Entonces, ¿este cambio aumenta el número de hipertensos? Sí, lo aumenta importante. Triplica la incidencia en hombres de menos de 45 años y la duplica en mujeres de menos de 45 años. Pero este cambio que proponen los americanos hace 4 años va a cambiar el número de pacientes tratados, no sustancialmente, porque, ojo, la recomendación es solo tratarlos, solo tratar esta hipertensión 1, o lo que los europeos, dicen prehipertensión, si el riesgo cardiovascular es mayor de 10% a 10 años, riesgo intermedio o un poco más que intermedio. Y finalmente coinciden ambas guías en la elección de medicación. Vean ustedes la gráfica que toma. Ambas tienen un nivel de evidencia y nivel de recomendación 1A, que esto es, se basan en varios estudios clínicos o metaanálisis, y se debería tomar esta decisión de forma rutinaria. Utilizar 5 clases de medicamentos, los IECAs, ARAs, beta bloqueantes, calcio antagonistas y diuréticos, y preferentemente combinarlos desde el primer momento. Ambas guías coinciden en estos 2 puntos. Y finalmente, para conclusiones, después de haber ganado esta carrera para el doctor Duarte, contra el doctor Duarte, las guías americanas, en comparación, doctor y damas y caballeros, ya fuera de broma, diagnostican la hipertensión un poco más temprano, simplifican la estratificación, que podría ser interesante para algunos escenarios, pero podría quedarse corta en la estratificación pronóstica. Recomiendan iniciar el tratamiento un poco más precozmente que sus contrapartes europeas, y coinciden con las guías europeas en recomendar terapias de combinación y en los 5 fármacos con mayor nivel de evidencia para el primer fármaco de elección. Les agradezco por su tiempo, doctor Javier. No te bajes. De una manera muy rápida, Manolo, por favor. Vamos a hacer un sprint rapidísimo. Yo quiero preguntarles, y por favor les pido que sean muy breves, 2 consideraciones muy importantes. La primera, los europeos de alguna manera, y quizá igual que los americanos, basan sus guías en cuestiones epidemiológicas propias. Y nosotros no tenemos ese tipo de parámetros, y por lo tanto nos tendríamos que sujetar a cuál es la que a mí me convence más para saber, en mi caso de México, si utilizo uno o utilizo otro. La guía americana me parece que es muy puntual y muy buena por vez primera poner una tablita
de cuántos milímetros de mercurio se reducen por cada cambio en el estilo de vida. Cuánto por dejar de fumar, cuánto por bajar de peso, cuánto por hacer actividad física, etcétera, etcétera. Eso no está mencionado en la guía europea y me parece que es una consideración muy importante del lado de la American College. Pero por otro lado, la guía europea, de alguna u otra manera, ya incluye el monitoreo ambulatorio de presión arterial como parte fundamental del diagnóstico y de la estratificación. Así es que en este último sprint, ¿cuál es tu opinión con estas dos posturas y por qué es mejor la de la American College? Yo, fuera de esta dinámica que trata de ser divertida, creo que ambas tienen puntos que son rescatables y no hay que tomar una o casarnos solo con la americana. A mí me gusta diagnosticar antes la hipertensión y en lo personal, con opinión y ojalá al menos una reflexión para ustedes, yo diagnostico a mis pacientes con 130/80. Cuando esta es la cifra promedio, les digo, tienes hipertensión. Y como el doctor Pavía recomendaba antes, y también el doctor Duarte, la presión arterial óptima es debajo de 120/80 o 120/70 inclusive. Entonces creo que ese diagnóstico más precoz nos permite hacer acciones tempranas, sobre todo en un escenario global de riesgo. Lo que el doctor Pavía dice es cierto, no tenemos escalas propias. Globo Risk es una escala que podría haber incluido un cierto número de pacientes y seguramente se mencionará a lo largo de este curso. Pero hay que tomar el conjunto, más allá de una presión de 132/82 que uno podría decir es justo en el límite, mi paciente realmente tiene hipertensión. Si el paciente además tiene dislipidemia, fuma y 2 antecedentes en hermano y papá de un infarto al miocardio, su riesgo es alto, damas y caballeros. Entonces no hay que esperar alcanzar el 140/90. Podríamos iniciar una terapia de combinación a dosis bajas o una monoterapia, inclusive. Gracias. La americana no utiliza más que el monitoreo ambulatorio de presión arterial por 12 horas, eso es lo que recomienda. Y de alguna manera la europea es muy enfática en el ciclo circadiano. ¿Que postura haría a las europeas mejores que las americanas? Lo que pasa es que la guía europea está diseñada para un tipo de médico y público diferente, ¿de acuerdo? Al final, ambas coinciden en hacer el diagnóstico de hipertensión, pero lo más importante en tratarlo, ¿sí? Si lo haces con 12, con 24, con 48 horas de monitoreo ambulatorio, si lo haces con el monitoreo de casa, bien llevado, como ya el doctor Galván explicó ayer, lo importante es, piensa en el diagnóstico y atrápalo. Eso es lo que la guía busca. La guía europea es una guía pensada para ser muy didáctica y separar los niveles de presión arterial y sobre todo poder entender el médico y la persona el riesgo. Mientras más vaya escalando en los estadios, mayor es el riesgo y además hace énfasis en él cuando pone una tabla específica correlacionando los niveles de presión con los factores de riesgo. En México es cierto, no existe una tabla de riesgo cardiovascular para mexicanos y va a ser prácticamente imposible que se haga. Pero en México, con un 80% de población con sobrepeso u obesidad, 16% de diabéticos, fumadores un 35%, entonces prácticamente la población es de muy alto a alto riesgo. Así es que yo prefiero, como dice el doctor Diego, darle tratamiento de 130/80 a todos, porque además los fármacos hoy día no son hipotensores, son normorreguladores. Ya no tenemos el mismo proceso que cuando dábamos alfametildopa, que cuando usábamos otros medicamentos. Hoy día los eventos adversos se han disminuido de forma muy notable. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda carrera. Muchas gracias. Es el momento en lo que nuestros dos ponentes que se quedan aquí atrás un momento organizando, pasemos a la segunda carrera. Me corresponde simplemente dar la bienvenida nuevamente. Ya ha sido presentado el doctor Diego Araiza, quien ahora tendrá que enfrentarse con el doctor Pavía en este nuevo momento de discusión para hablar la combinación o la monoterapia. ¿Qué es lo ideal? Doctor Araiza, adelante. Gracias. Bueno, en esta carrera me pusieron un suru y el doctor viene de rojo. Trae Ferrari, entonces va a estar complicado. Lo acepto de entrada, es un conflicto fuerte de interés propio. Y la terapia combinada, en comparación con la monoterapia,
doctor, mi coche ya es un poquito viejito, pero no me deja atrás, no me deja botado, es como un bochito que a pesar de que hace mucho calor, no me deja abajo, tiene un papel. Vamos a ver mucha evidencia de, y tristemente no podré incluir una gráfica que habíamos pensado ayer, pero vamos a ver mucha evidencia de qué hacemos si comparamos dos terapias versus una. Pero damas y caballeros, la monoterapia sirve. Hace 50 años que sabemos que dar tratamiento para la presión arterial disminuye la presión arterial, importante, disminuye los eventos. Eso es lo más importante. Y tenemos 5 clases de medicamentos y una lista tremenda dentro de ellos que no damos solo para bajar la cifra que el paciente se toma en casa o tomamos en el consultorio, trabajamos para extender la vida, dar más calidad de vida, reducir eventos mayores, costos, días de incapacidad. Entonces, 4 puntos para comparar el papel de la monoterapia y las terapias de combinación. Lo primero es eficacia en reducción de la presión arterial entre monoterapia y y terapias de combinación, perdón. Yo soy muy afortunado por tener a tres colegas que saben mucho más de hipertensión que yo. Cuando estudié la carrera de medicina hace unos años y terminé, me acuerdo muy bien que mis maestros de cardiología me dieron este paradigma y posiblemente alguno de ustedes lo tenga en mente todavía. Si el paciente tenía hipertensión o lo diagnosticábamos en el consultorio, deberíamos iniciar con cambios en el estilo de vida, decirle que no comiera tantos fritos y que hiciera ejercicio, cosas que a veces las decimos muy rápidamente y el paciente está un poco perdido en un mundo donde está acostumbrado a vivir de una forma no tan saludable. En una segunda visita, unos días o semanas después, empezaron una primera droga a dosis bajas que tendríamos que titular al máximo antes de pensar en la adición de una nueva droga. Una vez que tuviéramos 2 drogas y estas hubieran llegado a las dosis máximas tolerables, era el único momento en donde podríamos incluir una tercera y cuarta droga. Y damas y caballeros, este algoritmo o vía de tratamiento a la hipertensión resulta obsoleto hoy en día, porque sabemos que perdemos tiempo para el paciente, frustración para paciente y nosotros, y que además esta titulación a la alta se asocia a más efectos adversos. Voy a tratar de mostrarlo con lo que presenté para ustedes ahora. Entonces vean ustedes, ¿qué es mejor? Tenemos, por ejemplo, un beta bloqueante o un IECA, y es mejor que subamos la dosificación al máximo o que agreguemos desde el primer momento otro fármaco en dosis bajas. La respuesta es clara. Aquí tenemos 5 gráficas con a la izquierda el efecto de añadir otra clase de medicamento a dosis estándar y en gris y a la derecha duplicar la misma dosis del fármaco. Y noten ustedes cómo en las 4 primeras pares de columnas, tiazidas, betabloqueantes, IECAs y bloqueantes de canales de calcio, es bastante claro que duplicar la dosificación del mismo fármaco reduce poco la presión arterial. No hay una curva exponencial, hay una curva muy aplanada. Y por el contrario, en todas las clases, y lo podemos incluso ver un poco mejor, si nos centramos en esta parte, todas las clases combinadas resulta claramente mayor el efecto de agregar un fármaco nuevo a tratar de titular a la alta el mismo medicamento. Y estos son 11,000 pacientes en 42 ensayos clínicos. ¿Cuáles son los factores que se asocian a que nosotros en nuestra consulta de seguimiento podamos decir, tenemos éxito en controlar su presión, paciente, mujer o hombre? Y ven ustedes, los traté de destacar en diferentes colores. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica o diabetes, tenemos altas posibilidades de que no lo logremos. Esos pacientes tienen más disfunción endoteliar, un peor entorno metabólico y será más difícil lograrlo. Y ven ustedes a la derecha, en azul, los factores que se asocian positivamente a mejorar el control de la presión arterial en las primeras consultas, a un tiempo más precoz y sostenido. Utilizar píldoras de combinación y utilizar combinaciones libres. Noten ustedes como el mayor posibilidad que tenemos es cuando combinamos 2 o más fármacos en una misma tableta, lo que llamamos píldoras de combinación a dosificación fija. Estos son los 2 factores que mejor que mejor posibilidad nos dan para controlar la presión arterial de forma sostenida. ¿Qué hay de reducción de eventos clínicos? Ya lo hablamos y el doctor Duarte lo dijo muy bien. No bajamos la presión para bajar el número, bajamos los eventos. Tomamos la decisión para salvar las vidas de los pacientes, para prevenir infartos o accidentes cerebrovascular o cualquier otra complicación clínica que ustedes bien conocen.
¿Y qué pasa si utilizamos uno o varios fármacos? Tenemos datos de ensayos clínicos y de la vida real. Ojo, aquí hay un gran sesgo que comentamos ayer en nuestra revisión de ponentes. En esta tabla vemos el efecto en comparación, la línea de comparación es tratamiento monoterapia, administrar un fármaco. Y a la izquierda, el efecto de dar dos terapias de combinación. Lo justo para mi coche, para mi Suro chiquito que se queda un poco atrás del Ferrari del Dr. Pavía, es tener la gráfica placebo, que posiblemente estaría muy a la derecha. Aquí no vemos placebo. La monoterapia sirve, es buena, baja la presión arterial, baja los eventos clínicos. Pero la terapia de combinación lo hace más. Y lo que nos está pasando aquí es que no vemos la tercera línea de referencia, que sería no hacer nada. Evidentemente, tratar a todos nuestros pacientes con un fármaco sería un logro tremendo. Las necesidades no cumplidas en la hipertensión en nuestro país son tremendas. Pero si pudiéramos además utilizar terapias de combinación en el 60%, estaríamos haciendo mucho más por ellos. Y vean ustedes, en la vida real, en este estudio de 125,000 pacientes en Lombardía, en el norte de Italia, el riesgo de eventos clínicos fue mucho menor, insuficiencia cardíaca, eventos compuestos, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, en aquellos pacientes que recibían terapias de combinación en comparación con monoterapia. Si pudiéramos ver placebo, la gráfica sería muy diferente. En cuanto a seguridad de las monoterapias, a veces algunos colegas, algunos cardiólogos inclusive se detienen a dar dos tratamientos combinados porque entonces el doble de perfil de riesgo es una consideración que muchos hacen. Voy a dar dos fármacos, el doble de perfil de eventos adversos. Esto no es precisamente cierto. Vean ustedes, el abordaje inicial con monoterapia no siempre es la forma más segura de prevenir eventos adversos. Y es que noten ustedes, vamos a ver esta gráfica, vamos a disecarla bien. Este es el gradiente de presión arterial diastólica cuando nosotros damos la mitad de la dosis, una dosis estándar o el doble de dosis de prácticamente todas las clases aprobadas de fármacos. Y vean ustedes qué tanto bajamos si nos vamos a la mitad de la dosis estándar en comparativa con el doble de la dosis estándar. El gradiente es muy poco. Vamos a dar un efecto aditivo de 6 milímetros de mercurio. No va a ser demasiado. Pero noten ustedes los eventos adversos, los efectos adversos indeseables que nosotros obtenemos cuando titulamos a la alta estos fármacos. Y nuevamente vean, porcentaje de sucesos de eventos adversos. Cuando utilizamos dosis muy bajas, esto se acerca a cero en algunos casos, como los ARAs, por ejemplo, o menos de 5% con prácticamente todas las otras clases. Y vean ustedes, si duplicamos, tenemos algunas que alcanzan el 15%. En español sencillo, duplicar las dosis de un mismo fármaco baja muy poco la presión arterial e incrementa sustancialmente los efectos adversos. Entonces, la recomendación que en la carrera previa el doctor Duarte y un servidor coincidimos, y las guías europeas, americanas y de todos los países coinciden, es mejor dar dos mecanismos de inhibición fisiopatológica a dosis bajas, con pocos efectos adversos, mucha eficacia terapéutica, a empezar con uno, subirlo, generar efectos adversos, discontinuar y meterte en un problema mayor. Esto es un área bastante clara por la evidencia al día de hoy. Entonces, ¿en quién funciona la monoterapia? ¿Hay un papel? Sí, claro, hay un papel. La monoterapia sirve muy bien. Lo que pasa es que hoy tenemos recursos extremadamente buenos, pero sigue habiendo un papel. Y les presento solo dos escenarios muy sucintos que creo que son ejemplos para algún tipo de paciente que sí se tendría que continuar con monoterapia. El 25 a 30% de los pacientes requerirán solo monoterapia para su manejo. Y vean, por ejemplo, este es un hombre de 62 años, un caso real, muy pequeño y muy anonimizado, pero bueno, datos clínicos reales. Un hombre de 62 años que tuvo un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, lo vimos en el Instituto de Cardiología. Le hicimos una intervención coronaria percutánea primaria a la coronaria derecha y su función sistólica al alta, su FEBI es 45%. Estamos en rangos intermedios, un poquito disminuida durante la estancia, y en los días subsecuentes, 15 días después, nos traen una bitácora de presión arterial, en donde tenemos un 132,84 de promedio. Este paciente es ideal que tenga un IECA, perindopril 5, no hace falta dar más. Si nosotros iniciamos un IECA, vamos a bajarle en promedio 7 a 14 milímetros la sistólica y más o menos 4 a 8 la diastólica, con lo cual lo vamos a llevar a rangos adecuados, además de tratar, por supuesto, con antiplaquetarios, estatinas, etc. Incluso podremos dar una combinación si el paciente no es frágil, pero monoterapia es una buena idea. Y otro escenario, la fragilidad. Recuerden, queremos dar medicamentos para prevenir eventos. En pacientes donde la sobrevida es poca, donde la fragilidad es mucha, la susceptibilidad a eventos adversos es alta, prevenir eventos
pasa a ser un tema secundario. Entonces, imaginen a una mujer de 82 años con enfermedad de Parkinson avanzada, tiene una escala de Karnofsky de funcionalidad de 60, es intermedia, se hace cargo de la mayoría de sus actividades, pero por ejemplo no se puede bañar sola, ¿no? Acude para una revisión, tiene una presión arterial promedio de 114 y ella estaba tomando una combinación previamente. Estaba con ARA e hidroclorotiazida. Además se ha mareado y acaba de caerse. No se fracturó, pero se cayó en casa. Entonces piensa en este escenario. Parkinson, problemas de movimiento, presión arterial ya monitorizada y tratada, 114, no tiene mucho caso. Podemos ser más laxos. Ahí es un punto para desescalar. Vámonos para atrás y damos una única terapia, una monoterapia, un buen escenario. Entonces, he excedido mi tiempo. Solo para concluir, monoterapia, menos eficaz en reducción precoz y sostenida de la presión arterial, aunque es eficaz contra placebo, muy importante mencionarlo. Inferior en la prevención de eventos adversos, tiene el mismo perfil de seguridad o incluso si nos queremos pasar de listos titulando demasiado, podría ser incluso peor. ¿Cuándo utilizarla? Elevaciones ligeras, indicaciones muy precisas como este paciente en prevención de insuficiencia cardíaca clínica o disfunción ventricular. Otras serían arritmias para betabloqueantes, por ejemplo, o prevención del deterioro de la función renal para los bloqueadores del RAS. Y en pacientes frágiles donde queremos controlar moderadamente la presión arterial, pero no queremos tener efectos adversos. Y otra vez les agradezco por su tiempo dedicado. Muchísimas gracias. Es el momento de ceder la palabra y escuchar nuevamente al doctor Abel Pavía, después de esta brillante exposición del doctor Araiza. Obviamente no haré mención de la currícula del doctor Pavía, me llevaría media hora hacerlo. Solo diré que actualmente es el coordinador de revisión de guías de la Asociación Mexicana de Cardiología, fellow del Colegio Americano de Cardiología y ha participado en infinidad de ensayos clínicos como investigador principal y en una gran cantidad de colegios y asociaciones médicas de cardiología nacionales e internacionales. El doctor Pavía disertará ahora sobre las terapias combinadas en el tratamiento de hipertensión arterial. Doctor Pavía. Gracias. Bueno, pues ahora sí me la pusieron muy fácil después del abandono, ¿eh? Voy a iniciar con esta diapositiva. Es una publicación que está tomada de las guías que fueron publicadas en 1999 por la Organización Mundial de la Salud sobre hipertensión arterial. Y la respuesta, que a lo mejor era muy obvia, es por qué es mejor la terapia de combinación. Pues es porque es más eficaz. La monoterapia tiene aproximadamente una reducción de cifras de presión arterial sistólica entre 7 a 13 milímetros y una disminución de presión arterial diastólica de 4 a 8. Entonces, evidentemente, de acuerdo a la clasificación y estratificación de la guía europea, por ejemplo, pues es evidente que solo estaría indicada en hipertensión grado 1. Porque si alguien tiene arriba de 160 milímetros de mercurio para bajar a 140, pues es evidente que con 14 milímetros de mercurio, si le fue muy bien a la persona, tampoco va a llegar a los objetivos terapéuticos. Y por lo tanto, la terapia de combinación de solo 2 fármacos, pues disminuye de 12 a 22 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y de 7 a 14. Entonces, eso fue lo que hizo desde prácticamente el 2003 que la Sociedad Europea de Hipertensión, en la actualización de esas guías en ese momento, pusiese como opción terapéutica la terapia de combinación desde un inicio. Entonces, está basado simplemente pues en una reacción de índole numérico. Y no sorprendería entonces que, si bien es cierto que, como lo mencionó Diego, sí puede haber una acción importante de la monoterapia, porque puede ser utilizado en el 30% de los casos, pues entre la doble y la triple, el 70% de los pacientes con hipertensión arterial van a requerir de terapia de combinación. Y esto ha sido ampliamente sostenido en las evidencias clínicas, en todos estos estudios multicéntricos, donde podemos observar que
entre 2 y 3 medicamentos es lo que se requirió en estos ensayos clínicos para llegar a los objetivos terapéuticos. Ahora voy a ser un poquito más enfático en esta tabla que ya se presentó. Y ahora lo que quiero que se enfoquen es en la columna del lado izquierdo. Aquí viene la reducción de milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede si yo incremento la dosis de los medicamentos a nivel de monoterapia? Pues el promedio de reducción que tengo en cifras de presión arterial es de 2 a 4. Eso es lo que gano si duplico la dosis de la monoterapia. Entonces, quiere decir que si la persona tenía 158, si a los 14 milímetros que le fue muy bien, más los 2 o 4, en promedio 3, tampoco va a llegar a los objetivos terapéuticos. Entonces, me parece que esto es muy práctico y muy importante porque uno puede saber desde un inicio, de acuerdo a la reducción que necesita por el perfil de riesgo y por las cifras de presión arterial que uno tomó dentro del consultorio, qué tanto necesito bajar las cifras de presión arterial. Y ahora vean la diferencia cuando hay terapia de combinación. Viene otra vez de 10 a 12. Entonces ahora uno entiende por qué combinar dos medicamentos tiene una reducción de 22 a 26 milímetros de mercurio en cifras de presión arterial sistólica y de 10 a 14 en cifras de presión arterial diastólica, lo cual nos permite, por supuesto, tener un mayor control de las cifras de presión arterial. Ahora, esta gráfica, que me parece que es muy, muy importante, evalúa a los pacientes cuando no están tratados, cuando están tratados pero no controlados, cuando están tratados y controlados, y la comparación con los normotensos. Y vean cómo en la enfermedad cardiovascular, en la parte de aquí abajo tenemos entonces al no tratado o al que no está controlado versus el beneficio que hay en las curvas de sobrevida cuando la persona está tratada, que prácticamente es muy cercana a los que no tienen hipertensión arterial. Entonces, el objetivo al tener un control adecuado es la disminución de los eventos cardiovasculares mayores, la disminución de los eventos coronarios y desde luego en la enfermedad vascular cerebral. Esa es la importancia de mantener control de las cifras de presión arterial y por lo tanto definiremos más adelante qué es un adecuado control de las cifras de presión arterial. Dicho esto, ahora queda ya muy lógico el entender por qué las guías como la de la Sociedad Europea desde un principio permiten la combinación de un inhibidor de la ECA o un ARA asociado a un calcio antagonista de hidropiridínico o bien a un diurético como parte del primer paso en el tratamiento farmacológico. Ahora bien, esta tabla que también ya puso el doctor Duarte, si la persona tiene daño a órgano blanco, aún con cifras de presión arterial normales altas, el hecho de tener un riesgo moderado o alto implicaría el dar tratamiento farmacológico. Entonces, no es nada más las cifras de presión arterial, sino el perfil de cada uno de ellos. Y en esta tabla me parece que está muy bien resumido cuáles son, de acuerdo a los colores, el grupo de personas, de acuerdo a su perfil, que tiene alto o muy alto riesgo cardiovascular y cómo debe de ser tratado. Me adelanto para mencionar que el daño a órgano blanco es la característica de cada hipertenso en caso de que exista en la selección del fármaco para saber a esa persona cuál es lo que más le conviene para bajar la cifra de presión arterial. Entonces, el paradigma que cambió, de acuerdo a lo que presentó Diego, es que si bien cuando en 1970 se presentan los resultados por vez primera del estudio de veteranos, que fue el primero en Estados Unidos y en el mundo en corroborar que bajar la presión arterial era benéfico y disminuían los eventos cardiovasculares mayores, incluyendo la muerte, cuyo mensaje fue único y muy importante. Lo que me importa en un hipertenso es bajar las cifras de presión arterial. Pero 30 años después, quizá un poquito más, 35 años después, el primer estudio que compara dos diferentes terapias de combinación, que fue el ASCOT, en el que a un grupo se le dio betabloqueador con diurético y al otro se le dio calcio antagonista con un inhibidor de la ECA, entonces modifica el resultado final.
cambiando el paradigma para decir, ahora importa con qué le bajas la cifra de presión arterial cuando hablas de terapia de combinación. Y así, de esta manera, podemos ver, de acuerdo a las diferentes guías en hipertensión, en diabetes, en síndrome coronario agudo y en insuficiencia cardíaca, en verde, en palomita, el efecto benéfico de cada uno de los medicamentos que bloquea el sistema de angiotensina, y empezamos a ver que hay diferencias que van a ser discutidas en la siguiente carrera entre la inhibición de un sistema por un lado con los inhibidores de la ECA versus el bloqueo de los receptores de angiotensina 2. No quiero dejar de mencionar el estudio SPRINT, en el que en los Estados Unidos el tratar de llevar a cifras de presión arterial por debajo de 120/80, es decir, llegar al nivel óptimo, tiene también una diferencia muy importante en la disminución de los eventos cardiovasculares contra el tratamiento que simplemente tenía como objetivo disminuir por debajo de 140/90, de tal suerte que los que estuvieron muy cercano al 120/80 también tuvieron una disminución del riesgo relativo de casi el 25%. ¿Qué se requirió para estar dentro de ese grupo? Bueno, el promedio de medicaciones que se requirió para llegar a estos objetivos terapéuticos fue de 3. Entonces, en conclusión, quiero mandar el mensaje pues de que hoy la terapia doble y la terapia triple son las que más debemos utilizar para llevar a objetivos terapéuticos. El siguiente punto, y es otro de los mensajes que para mí es muy importante el día de hoy. Manolo también ya lo dijo, no son hipotensores, son antihipertensivos, que es algo que me parece que es muy diferente desde el punto de vista semático. Y esto es importante porque la reducción de las cifras de presión arterial en terapia de combinación va a depender del grado inicial de las cifras de presión arterial. Así, por ejemplo, una persona que tenga una hipertensión grado 2, la terapia de combinación, incluso la triple, va a tener una disminución de cifras de presión arterial sistólica de 19 como máximo y de 10 de diastólica. Si la persona tiene un grado 2, es decir, si tiene arriba de 160 milímetros de mercurio, la reducción puede ser de 30/15, y en el grado 3, es decir, arriba de 180, la reducción esperada máxima es de 45/21. Entonces, este mensaje es muy importante porque el hecho de poder disminuir 45 milímetros de mercurio no es equivalente a que esos 45 vayan a ser en reducción en hipertensión grado 1. Entonces, el mensaje es muy claro. El porcentaje de disminución de las cifras de presión arterial de acuerdo al nivel de presión arterial es el que va a reflejar qué tanto va a disminuir las cifras de presión arterial y no el medicamento per se. Así pues, por si fuera poco, hay algo que las guías también han estado de alguna manera impulsando mucho, y es que el uso de combinaciones sea fija en un solo medicamento. Y esto es muy importante porque puede ser que la adherencia al tratamiento sea mucho mejor en la terapia de combinación utilizando medicamentos de combinación fija. Y este estudio de veteranos al que yo me he referido, que ha sido un parteaguas en la parte de hipertensión arterial, logró esos resultados porque, como el estudio lo indica, es de la Administración de Veteranos en los Estados Unidos. Quiere decir que se llevó a cabo en un grupo de personas, en una institución con población cautiva. Yo te doy esto y lo sigues. Entonces, lo que el estudio demostró es que el beneficio de la terapia es cuando se ha llevado a cabo el control sostenido de las cifras de presión arterial. Y como cualquier otro factor de riesgo, si hay variaciones porque suspendo, pues evidentemente el primer efecto benéfico que se pierde es sobre mortalidad cardiovascular. Así pues, yo creo que no queda ni la menor duda de que el futuro en la hipertensión arterial pues es el uso de terapia de combinación fija. Muchas gracias.
Agradezco a ambos presentadores este par de excelentísimas conferencias y le nacen a uno dudas al respecto. El doctor Galván ayer nos decía, es que en México y en el mundo, en hipertensión, lo que más se usa es el tratamiento solo. La monoterapia, más de la mitad de los pacientes están en monoterapia. Entonces, ¿por qué si la evidencia que presenta el doctor Pavía hoy de que los tratamientos combinados resultan mejor, seguimos utilizando en el mundo la monoterapia? ¿Existe algún comentario al respecto de eso, doctor Pavía? Bueno, yo tuve oportunidad de presentar un trabajo en el Congreso Europeo de la Sociedad de Hipertensión Europea en un estudio de vida real denominado Crucial. Y no es nada más México. Sí, sí. El porcentaje máximo de medicamentos que se utiliza en el mundo es máximo de 2. Entonces, eso es congruente con la baja tasa de control a nivel mundial. Creo que tenemos que romper ese paradigma y ese miedo de reducir mucho las cifras de presión arterial, porque si lo rompemos es cuando vamos a poder tener un inicio de mejor control en hipertensión. Doctor Araiza, la llegada en la evolución de los medicamentos ha ido permitiendo mejorar y, por ejemplo, hoy día amlodipino es muy superior al nifedipino de 10 miligramos inicial, perindopril es muy superior al captopril inicial y indapamida, utilizarla ahí, indapamida es muy superior dentro del grupo de los diuréticos tiacídicos. Esto no nos permitiría confiar en que la monoterapia sea más eficaz como un paso inicial en las personas, unido a estilos de vida saludable, porque en México la gente siempre dice, ahora sí, doctor, ya regresé de Cancún, ya le voy a bajar a la sal, ya no voy a comer tanta cochinita, ya voy a hacer ejercicio, le juro que ahora sí me voy a aplicar. ¿Tú qué opinas? Sin duda tenemos mejores fármacos que además permiten su toma una vez al día, lo cual sabemos que incrementa el apego terapéutico, el control sostenido de la presión arterial. Pero también bien sabemos que a nivel poblacional 30% de los pacientes será suficiente el tratamiento con monoterapia y más del 60% van a necesitar 2 o 3 fármacos. Sabemos que dar las mismas sales en tabletas separadas en comparación con meterlas en una sola tableta incrementa el apego y el control y obtenemos una disminución sostenida y precoz de la presión arterial más pronto. Entonces sí tenemos mejores fármacos, pero también tenemos mejores estrategias de estos fármacos. Las píldoras de combinación fija, a dosificación fija son una de ellas y hay que aprovecharlas. Creo que no hay que tratar de volver a los paradigmas pasados que bien sabemos nos han dejado una gran área de oportunidad en el tratamiento de la presión arterial, como ya se ha expuesto. Si me permites, yo quisiera hacer un comentario final. A veces las sociedades médicas a nivel internacional cometen errores que son muy importantes, y es la inferencia. El estudio en Estados Unidos más grande sobre control de hipertensión arterial recibe el nombre de OLHAT. Y este estudio comparó en monoterapia a un diurético, a un calcio antagonista y a un inhibidor de la ECA. Y las curvas de sobrevida están sobrepuestas las tres. Lo cual quiere decir que en esa población en monoterapia, cualquiera de los tres, no importando cuál hubiese sido la selección por la razón que hubiese sido, bajó la mortalidad en la misma proporción. Eso de alguna manera hizo que el Comité Conjunto de los Estados Unidos en aquella época recomendara como primera elección un diurético por razones económicas, sabiendo, por supuesto, que el inhibidor de la ECA, el beta bloqueador o el calcio antagonista iba a tener exactamente el mismo ejemplo. Pues eso es un error, porque si uno toma, por ejemplo, los inhibidores de la ECA, Acupril es el único de los inhibidores de la ECA que no tiene ningún efecto benéfico sobre la reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, no siempre el efecto de clase se observa en cada uno de los fármacos. Y yo creo que esa es una lección muy importante que hemos aprendido. No porque 1 o 2 sean buenos, quiere decir obligadamente que el resto de las clases terapéuticas tengan el mismo efecto. Y yo creo que en la discusión sobre los ARAs ahora que viene versus los YECAs va a quedar muy claro esa definición. Muchas gracias. ¿No? ¿Ustedes?
Adelante, seguimos con el programa. Y si gustan, me quedo aquí. El doctor Galván participará conmigo en la siguiente sesión, pero para no incomodarle y sacarlo de concentración, inicio. Me corresponde ahora hablar con todos ustedes sobre el tema de los bloqueadores del receptor de angiotensina. Ya el doctor Abel magistralmente definió en la última frase lo que las abuelitas nos han enseñado desde hace mucho tiempo y nunca les hacemos caso. Cuando las abuelitas hablan de los hijos, dicen, los hijos son como los dedos de la mano. Son de la misma mano, pero funcionan y se comportan de manera diferente. Es el momento de que desglosemos que la guía europea, americana, internacional, latinoamericana, etcétera, dicen, inicia el tratamiento con bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y uno entonces piensa que el tratamiento es exactamente igual con cualquiera. Les recuerdo aquí lo que dijo Lao Tse en la filosofía china. 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. ¿De acuerdo? Y les recuerdo algo que también el doctor Pavía mencionó y que no quisiera yo que se pase desapercibido. En hipertensión, en lípidos, en diabetes, es decir, en las enfermedades crónicas no transmisibles, las personas para obtener el beneficio tienen que seguir sus estilos de vida y tienen que tomarse la medicina. No es de que teniendo la medicina en el buró tenga el beneficio. O sea, yo en lo personal tengo pacientes que piden recetas de Tafil cada año. Entonces yo le dije una vez a mi paciente, oiga, le doy una receta de Tafil, 30 tabletas una vez al año, ¿qué hace con él? ¿Por qué le dura tanto? Entonces me dijo, doctor, yo pongo la tableta de Tafil en el buró y viéndola me duermo. ¿De veras? Entonces le dije, usted no necesita el Tafil. No, dijo, es que si no veo la tableta no me duermo. Entonces, eso no es aplicable en hipertensión. En hipertensión hay que tomársela, ¿de acuerdo? En lípidos, en diabetes, etcétera. Entonces, puestos de acuerdo en ese tema y recordando lo que dijo la abuelita, una confusión cotidiana de los médicos es que creemos, y por supuesto si los médicos lo pensamos, también las personas con enfermedades lo creen, que las familias humanas, como la que ven ahí, que es una familia humana característica, son iguales que las familias en los fármacos. Y les recuerdo que el concepto de familia en los seres humanos es el siguiente. El parentesco se da por consanguinidad, es decir, descienden de un mismo tronco. Por afinidad, amigos, cónyuges, etcétera, o por adopción. Así es como oficialmente se considera a la familia en los humanos. En los fármacos, el concepto es diferente. En los fármacos existe una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice, la familia en los fármacos se agrupa según el órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas o la estructura química. Entonces, cuando uno habla de aquellos medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina, está hablando de un efecto farmacológico que al final produce una indicación terapéutica. Pero veremos a continuación que no todos son iguales. Dentro de la familia e incluso las dos familias son diferentes. Vamos a dejar al doctor Galván que trabaje con el extremo del lado derecho de la diapositiva, aquí de las bradiquininas, el concepto de la inhibición de la enzima convertidora, que es en gran parte uno de los procesos benéficos de los inhibidores de la enzima. Nosotros nos vamos a centrar en el sistema renina-angiotensina y los receptores de angiotensina.
Debo recordarles rápidamente que la investigación sobre el sistema renina-angiotensina inició por allá en 1800, cuando descubrieron en Finlandia y Noruega que si se hace un extracto del riñón de conejo, se licúa, se filtra y luego se lo inyectan al conejo, le subía la presión. De ahí viene el nombre de renina, porque el extracto era precisamente del riñón. Entonces, el conocimiento básico en 1980 sobre este sistema decía que la renina se produce en las células yuxtaglomerulares del riñón, ahí sale y viaja y se encuentra con el angiotensinógeno que se fabrica en el hígado y principalmente en la circulación pulmonar es convertido en angiotensina 1 y luego angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 se va a fijar al receptor de tipo 1. Después del año 2000, aprendimos que existen por lo menos 7 receptores de angiotensina diferentes. Tenemos bien estudiados los receptores de tipo 1 y de tipo 2. De ahí en adelante no sabemos exactamente qué hacen del 3 en adelante. Pero sabemos, por investigaciones sobre todo desarrolladas por el doctor Carlos Ferrario en Nueva York, que cuando se ocupa el receptor de angiotensina 1 por algo que lo bloquea, queda libre el receptor más y el receptor de angiotensina 2. Y estos receptores van a ser ocupados ahora por la angiotensina que no puede fijarse aquí y van a producir otros efectos que no se alcanzan con el medicamento que bloquea el inhibidor de la enzima convertidora. Porque la escala, recuerden, la enzima convertidora trabaja aquí y aquí es donde los medicamentos de esa familia actúan, evitando el paso a la angiotensina. Sin embargo, los bloqueadores del receptor van a evitar toda esta cascada de retención hidrosalina, vasoconstricción, estimulación simpática, que es un proceso en la enfermedad cardiovascular muy importante. Porque la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca en reposo, aumenta la liberación de adrenalina y esto incrementa el riesgo cardiovascular, incrementa el riesgo de diabetes. Y en tiempos de pandemia, la estimulación simpática ha sido extremadamente sobrellevada. Proliferación de células musculares lisas que tienen mucho que ver en aterosclerosis y, por supuesto, la elevación de la presión arterial. Pero hemos aprendido después de 1990 que la estimulación del receptor de angiotensina 1 no solo produce esos efectos, también incrementa la agregación plaquetaria por vías muy bien demostradas: 5-hidroxitriptamina, CD40, histamina y tromboxano A2. También, ya decíamos, incrementa la presión arterial, pero incrementa algo de lo que han escuchado muchísimo: las especies reactivas de oxígeno. Hoy día todo el mundo toma vino tinto y jugo de granada y hasta aguacate para evitar las especies reactivas de oxígeno, que se convierten al final en estrés oxidativo y disminución del óxido nítrico, que es un factor protector, y esto va a llevar a trombogénesis. Y por supuesto, un aspecto importantísimo en nuestro país, la resistencia a la insulina dada por toda una serie de fenómenos que van a incrementar presión, van a incrementar aterosclerosis y sobre todo van a incrementar el riesgo de diabetes mellitus. De modo que cuando yo bloqueo con un medicamento que se fija a este receptor y me deja libre el otro, detengo todo este proceso nocivo. Hay uno que está medio oculto ahí, pero que vale la pena tomar: inflamación. Inflamación la hemos vuelto a retomar a partir de marzo 15 del 2020. ¿Por qué tan cortante la fecha? Porque es cuando en México se declaró el inicio de la pandemia de COVID. Y es cuando ya nos pusimos a estudiar qué hacer con el COVID. COVID es una enfermedad viral, pero es una enfermedad inflamatoria que mata por tormenta de citoquinas. Y sí, en este momento me van a decir: oiga, es más importante hablar de COVID que de hipertensión que de diabetes. Pero ¿quiénes son los que se mueren? Los hipertensos no controlados, los diabéticos no controlados, los obesos. ¿Y quiénes se mueren más? Los diabéticos, hipertensos, obesos y no controlados, que les da COVID. ¿De acuerdo? Y una de las grandes controversias que inició no en 2020, sino en 2009, con la epidemia de influenza H1N1, que nadie de ustedes estaba todavía en la medicina, estaban en la primaria apenas, sobre todo las damas.
era, si utilizo un medicamento bloqueador del receptor de angiotensina, ¿será que le facilita a la familia de los coronavirus infectar a la persona? Todavía el año pasado, en agosto, la Sociedad Europea de Cardiología tuvo que dar un postulado al respecto para decir, se pueden tomar los medicamentos que bloquean el receptor de angiotensina porque no incrementan el riesgo por la vía de la inflamación, que viene a ser esencial en el daño cardiocerebrovascular. Y entonces, cuando yo bloqueo el receptor y me deja libre el receptor AT2, entonces la angiotensina se fija aquí y ahora produce otros efectos: vasodilatación, pérdida de sodio, regeneración tisular y la famosa antiinflamación, que me va a dar otros beneficios. Me va a dar beneficios más allá del control de la presión arterial que no voy a alcanzar cuando no bloqueo el receptor de angiotensina. Y en el aspecto metabólico, esos beneficios de reducir inflamación se traducen en que activar el sistema renina-angiotensina produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, produce enfermedad isquémica, pero produce fibrosis, produce cardiomiopatía, produce insuficiencia cardíaca y, por supuesto, produce más diabetes mellitus. El síndrome de resistencia a la insulina produce diabetes mellitus en una génesis distinta a la diabetes de tipo 1. Y hoy día también sabemos que hay sistema renina-angiotensina-aldosterona intracelular, por ejemplo, en el corazón, en el endotelio, en el ovario, y que allí quizás el inhibidor de la enzima convertidora no alcance a bloquear el efecto de estos sistemas locales. Y estos sistemas locales van a liberar otra vez metaloproteinasas de matriz dentro del sistema celular o a la circulación sistémica. ¿Para qué me sirven las metaloproteinasas de matriz? Son sustancias oxidativas dañinas que participan muy importantemente en la ruptura de la placa aterosclerosa para el infarto y además modifican la síntesis de óxido nítrico y van a dar algo que se llama disfunción endotelial, que cuando uno trata con bloqueador del receptor de angiotensina, uno de los efectos benéficos, además de reducir la presión, es mejorar la función endotelial. Pero dijimos, son de la misma mano, pero no se comportan igual. Debo de recordarles características. Los sartán, candesartán, valsartán e irbesartán, aunque todos terminan en sartán, pertenecen a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Me la tengo que tomar, tiene que pasar por el tubo digestivo y convertirse en la fase activa. Es decir, es un poquito más lento el inicio de la acción. Losartán potásico, que es la forma activa, es un medicamento que tiene que pasar por citocromos en el hígado. Y esto es importante porque si esta tarde que tienen libre, piensan ustedes tomarse las chelas que están en el refrigerador del cuarto, piensan ir a la barra de la alberca y toman losartán, hay que tener cuidado con la interacción con citocromos. No produce una reacción de antabús como el metronidazol, pero ocupa el alcohol, el citocromo, para el metabolismo de losartán. Y además, el losartán tiene una cosa muy buena. Produce excreción del ácido úrico que ninguno de la familia la produce. Luego, los primeros de la familia, como siempre sucede, losartán, valsartán, eprosartán, tienen una vida media más corta, lo cual hace que deban de darse 2 veces al día. Y ojo con eso, porque cuando uno le pregunta a la persona ¿qué toma para la presión arterial? ¿Qué es lo característico que nos contesta cuando está en una institución? Losartán, hasta antes de los cambios del cuadro básico que lo haremos después. Y le dice uno, ¿y cuántas se toma de losartán? Una, de 50 miligramos. Entonces, ojo con eso. Esto ha traído cambios. Vinieron fármacos con vidas medias más prolongadas. Y esto permitió que en los bloqueadores del receptor de angiotensina naciera un concepto muy importante. Aquellos que se liberan más rápido del receptor y aquellos que duran más, de regulación de la presión, de efecto de reducción de inflamación y etcétera, de mejoría de la función endotelial, más prolongado, y lo veremos muy rápido. Entonces, en general, por ejemplo, acilsartán, losartán y eprosartán deberían darse 2 veces al día.
Luego, candesartán, asilsartán, ibersartán, telmisartán se pueden dar una vez al día y tienen ahí las dosis sugeridas por las guías. No usar en combinación con inhibidores de la enzima convertidora porque no hay beneficio. Pueden aumentar la hipercalemia en pacientes que ya tienen hipercalemia porque son antagonistas de aldosterona. No usar en embarazadas ni en lactancia. No están indicados para eso. El embarazo es una indicación especial del manejo de hipertensión. Rápidamente algunos de los efectos. En la parte inferior tienen las dosis y aquí tienen algunos de los 3 iniciales, las curvas de reducción de la presión sistólica que ya lo mencionaban hace un minuto. Dijimos hay nuevos que se desplazan más lentamente del receptor y entonces permiten una sola dosis al día y permiten otros efectos plus como los efectos de protección metabólica o los efectos de reducción de inflamación. Aquí tienen un comparativo entre asilsartán 40, asilsartán 80, valsartán 320, olmesartán 40 y fimasartán se comporta exactamente igual que olmesartán en cuanto a la reducción en monoterapia en la presión arterial sistólica, más potentes, una sola dosis comparativamente con los otros. Estos son dosis de monoterapia. Algunos de los estudios que han sido publicados con bloqueadores del receptor de angiotensina, no los vamos a tocar, simplemente para demostrar que han sido fármacos ampliamente estudiados. Otro de los beneficios. Son fáciles de tomar. Si hay unos que se toman una vez al día, que se los pueden bajar con un tequila de aquí del bar, con una Pacífico bien helada, porque esa es otra de las preguntas de las personas. Me fui a Cancún y se me olvidó preguntarle al doctor Galván si el Preterax que me dio me lo puedo bajar con la Pacífico bien helada. Tengo la Pacífica en la mano y tengo el Preterax. ¿Qué me tomo? La Pacífico, claro, el mismo doctor Galván dice. Entonces, hay que aclararle al paciente. Se la puede bajar con una Pacífico, ¿de acuerdo? La adherencia es uno de los grandes puntos a favor de los antagonistas del receptor de angiotensina. ¿Cuáles son las indicaciones que hoy día las guías sugieren para utilizar bloqueador del receptor de angiotensina? 1. Protección del corazón. ¿En qué sentido? Pacientes posinfarto. Pacientes en insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos de fracción de expulsión restringida o menor a 45%. Pacientes con hipertrofia ventricular o riesgo de hipertrofia ventricular. Protección del riñón, sobre todo aquellos que tengan albuminuria, aún sin diabetes, porque han sido fármacos probados en reducción de albuminuria. Y, por supuesto, reducción de riesgo de diabetes. Por ejemplo, CHARM demostró reducción de riesgo de diabetes. Y por último, la indicación más conocida y difundida, aquel paciente que no tolera inhibidores de la enzima convertidora. ¿Sí? Es una de las indicaciones clásicas. Y como dijo Nelson Mandela, debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Es el momento de que yo ceda el set al doctor Héctor Galván, quien vendrá a hablar de inhibidores de la enzima convertidora. Muchas gracias, ha sido un placer. Buenos días a todos. Bueno, ya me dejaron la última parte de la carrera. Afortunadamente me hiciste todo el trabajo. Yo voy atrás de ti nada más, absorbiendo y esperando el momento para rebasarte, porque fíjate que ahorita me quedé pensando de todo lo que hablaste, la historia de los antihipertensivos. Yo creo que después de los antibióticos, el descubrimiento de este sistema renina-angiotensina-aldosterona cambió a la humanidad. La realidad es que ahora sabemos que bloquear o modular este sistema no solo es efectivo en la hipertensión, sino también en otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Entonces estos son mis conflictos de interés. Yo ya estaba en los pits esperando a salir. Ya vi todo lo que nos comentaste sobre el sistema, ayer lo platicamos un poco. Y lo primero que quiero ver es que el tratamiento del paciente con hipertensión, pues la base es el tratamiento no farmacológico, creo que vale la pena mencionarlo. Ya comentabas de la Pacífico,
Pues sí, te baja la presión al principio, pero después vas a ver cómo vas a acabar y vas a estar buscando tu IECA por todos lados para que te baje la presión. Y el tratamiento farmacológico, que sin duda es el que mayor y de los tratamientos que mejor costo, efectividad tienen en la medicina. Si ustedes quieren invertir en algo, inviertan en un fármaco antihipertensivo, pero uno bueno, como se merecen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Vean, ya a través de ayer y hoy vimos todas las clases terapéuticas que hay para bajar la presión. Les decía, yo creo que solo los antibióticos tienen tantas. Tenemos una herramienta, un arsenal muy importante para bajar la presión. Sin embargo, como decía el doctor, sigo usando losartán. ¿Por qué? ¿Será por el acceso, que es el único que tengo? Es lo que decían, medicina basada en la existencia. ¿Será porque es más barato? ¿Será porque es que me aprendí la dosis? No, la realidad es que a veces es por usos y costumbres. Antes se usaba el captopril, el enalapril, y fue avanzando. Pero vean todas las fármacos que tenemos para bajar la presión, desde los de primera línea, que son los diuréticos tiazídicos, los casoantagonistas, los IECAs y los ARA2. ¿Por qué estos fármacos son de primera línea? Porque son los únicos que han demostrado, como lo dijo el doctor Araiza, en monoterapia, que disminuyen la presión, pero también la morbimortalidad. Los otros fármacos que ustedes ven a su izquierda, como los beta bloqueadores, los inhibidores de renina, que también son del sistema renina-angiotensina, diuréticos de asa, antagonistas de aldosterona, nitratos y alfa bloqueadores, sí bajan la presión, pero no disminuyen la mortalidad. Lo mismo el té de alpiste, la Pacífico, todos esos bajan la presión, pero no baja la mortalidad. Tiene beneficios muy claros en la hipertrofia concéntrica ventrículo izquierdo, la aterosclerosis, la proteinúria y daño renal en los diabéticos, pacientes con síndrome metabólico, con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular recurrente, cardiopatía isquémica y evento vascular cerebral. Nada más. Incluso el doctor Pavía comentaba datos muy interesantes. ¿Cuál es la manera de medir que un país tiene éxito en controlar la presión? Lo que vimos ayer de la triple M. La medida está descontrolado, pero ese no es. Es la cantidad de veces hemorrágico que tiene un país. Y México es de los países con más EBS hemorrágico. En la diabetes son las amputaciones. ¿Y cuántos pacientes? Entonces en la hipertensión es así es. Y los otros fármacos, como los calcioantagonistas y diuréticos, pues también se utilizan en escenarios clínicos. Al final se combinan, como ya vimos ahorita en la carrera de combinaciones. Y los otros fármacos pues ya se utilizan en otros tipos de hipertensión. Ya el doctor habló, existen muchísimos estudios sobre el beneficio de bloquear el sistema de aldosterona, tanto como IECA o ARA2, tanto en hipertensión como en insuficiencia cardíaca, en alto riesgo cardiovascular, en diabetes, en prediabetes, en infarto y en enfermedad coronaria. Eso yo creo que ya no hay duda. Todos los que estamos aquí hemos escuchado a través de muchos años los beneficios de este sistema. Por lo que es fundamental y es la base, decía el doctor, del tratamiento. Y ustedes ven todas las guías de práctica clínica, prácticamente hasta la de la OMS, la mexicana, la coreana, todas dicen, lo primero es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque sabemos que la severidad de la enfermedad cardiovascular está relacionada con la actividad de la renina plasmática, el aumento de la aldosterona y de la angiotensina 2, que ya decíamos ayer que es la villana de las enfermedades cardiovasculares. Y sus mecanismos, pues ya los dijo el doctor claramente en su charla pasada. Y este sistema tiene que ver en todo el continuo cardiovascular, que ahora le llamamos cardiorrenal, desde sus tres fases, que es la prevención primaria, que es lo ideal, que sería, como ayer lo comentaba, detectar la hipertensión en fases tempranas para dar un tratamiento temprano y realmente hacer prevención primaria. Pero también, si yo la detecto un poco tardío, ya tengo daño órgano blanco, como es la proteinuria o la aterosclerosis asintomática, puedo hacer regresión. Y hay muchísimos estudios que vamos a platicar aquí sobre regresión de proteinuria, regresión de hipertrofia ventricular izquierda. Y voy a mejorar también mis resultados.
El problema es que muchos de los pacientes, como vimos, ya llegan cuando tienen un daño organoblanco y ahora quieren que los cure. Y esa fase es la que hay que prevenir. Entonces, ¿los IECA y ARA2 tendrán un mecanismo de acción similar? Es la primera pregunta que haríamos. Primero, ya el doctor comentaba hace rato que la angiotensina 2, el efecto principal que tiene es que hace vasoconstricción, hipertrofia, hipertensión y trombosis. Mientras que el óxido nítrico, del otro lado, va a hacer vasodilatación, distensión arterial, anticoagulación, antiinflamación. En muchas pláticas, y aquí el doctor Pavía, no deja de mentir, los he escuchado a ellos decir que este sistema no podríamos vivir, debe haber un equilibrio. Yo no puedo estar todo el tiempo vasodilatado ni todo el tiempo con vasoconstricción. Debe haber un equilibrio. Y este sistema que existe desde que éramos cazadores, ¿no? Si no existiera, nos hubiéramos muerto. No existiríamos. El problema es que ahora con nuestros cambios culturales y nuestros cambios de hábitos, dicen que este sistema está sobreexpuesto. Por eso tenemos ahora que bloquear, sobre todo la angiotensina 2. ¿Por qué? Miren, cuando la angiotensina 2 hay un aumento de edad, hay menos biodisponibilidad endotelar de óxido nítrico y de bradicinina. Y es la sobreexpresión de esta enzima convertidora de angiotensina que altera el equilibrio. Y obviamente, al deteriorar la capacidad de liberar óxido nítrico, comienza una producción que ya comentó el doctor, mayor estrés oxidativo y mayor envejecimiento arterial, mayor rigidez y obviamente mayor mortalidad. Todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona en los últimos años ha sido muy estudiado y cada vez salen conceptos emergentes muy interesantes. Desde el uso de la prorrenina, y salieron en los años 2000, acuérdense, los inhibidores directos de renina. La prorrenina se convierte en renina, ahí es donde actúan esos, el famoso alisquireno, que desafortunadamente como antihipertensivo es muy bueno, pero no demostró al final que tuviera un beneficio real en los pacientes con riesgo cardiovascular alto. Ahí es donde andan buscando la vacuna, por cierto, los receptores de prorrenina, con anticuerpos. Pero, obviamente, me toca hablar de los inhibidores de la ECA. Al bloquear el sistema la ECA, nosotros no solo disminuimos esta enzima, sino también aumentamos los niveles de bradicinina. Y del otro lado también están los bloqueadores de aldosterona y recientemente los inhibidores de neprilicina, que es otro sistema también muy importante, sobre todo ahora en insuficiencia cardíaca. Entonces, no tienen un mecanismo de acción similar. Son diferentes los ARA2. Yo escuchaba a médicos decir, es que un ARA2 es un IECA sin tos. Y no es cierto. Ahora, la pregunta, ¿qué es más potente? Decía el doctor, habló de receptores, etc. Primero, los ARA2 tardan en hacer efecto. Hemos visto que es muy común que se quiera utilizar un ARA2 para bajar la presión rápido, y eso no va a suceder. Los receptores tardan en bloquearse. Depende mucho la duración. En cambio, los IECA son más rápidos. Es una ventaja de los IECA. Hay muchos estudios comparando estudios de ARA2 e IECAs, pero no face to face. Es muy difícil que eso suceda. Lo que sí hemos visto es que ambas terapias son igual de eficaces para bajar tanto la presión sistólica como la presión diastólica. Por eso ustedes ven en las guías, siempre dice IECA o ARA2. ¿Será que los ARA2 reducen mejor la presión que los IECA? Pues es falso. Son igual de eficaces. Obviamente dándolos a dosis óptimas. Otra es lo que decía el doctor Pavía, los efectos de clase de cada fármaco. Los ARA2 y los IECA disminuyen igual la mortalidad por cualquier causa y los episodios cardiovasculares de forma equivalente. Bueno, hay metaanálisis también, que quieran, hay metaanálisis como estos ensayos de IECA para ver mortalidad. Están todos los estudios, vean con el ADHAT, el Pilot, el ASCOT, el Advance, el HIVET. Obviamente, el efecto es muy similar entre IECA y ARA2. Con ARA2, renal, IDNT, life, scope, value, en infarto, posinfarto, etc. Los dos fármacos, siendo sinceros, se han ganado el lugar, como vimos en el tratamiento de la hipertensión y sus complicaciones.
Cuando ya comparamos ciertas cosas, ya detalles, efectos de clase, lo que sí podemos ver es que los IECAS son mejores en la prevención de infarto. Incluso ahí por el año de 2006 salió, cuando se pasaron a comparar en esos años los ARA2, puede haber un efecto paradójico en el aumento del riesgo de infarto. Pero ya cuando se compara mortalidad cardiovascular, infarto, EBC, mortalidad por todas las causas, insuficiencia cardíaca y diabetes de reciente comienzo, que también había un debate si prevenían la diabetes, la verdad son muy similares. No hay una diferencia real, ¿sí?, estadística en los efectos de los ARA2 y ECAS en general. Entonces, podemos decir que en resumen, sí se han comparado los IECA, reducen la mortalidad y morbilidad en estudios controlados con placebo. Hay muchos estudios, no hay una diferencia real entre mortalidad cardiovascular entre ambos fármacos. Lo que sí se ha visto es que los IECAS tienen un plus sobre los ARA2, que es la bradicinina. Y se ha visto que los efectos, sobre todo de benéficos en la reducción de aterosclerosis, como comentaba el doctor, y reducción del infarto, es por el aumento de la bradicinina, que por cierto tiene que ver con la tos, ¿no? Yo prefiero que me dé tos a un infarto, pero bueno, cada quien sabe. Entonces, en conclusión, el IECA, a comparación del ARA2, no solo disminuye los efectos deleterios de todo este sistema, sino aumenta, ¿verdad?, la bradicinina y produce vasodilatación, antifibrosis, antiinflamación, antitrombosis y aumento de estas enzimas y disminución del estrés oxidativo. Esta es la tabla que yo creo que resume las grandes diferencias. El IECA obviamente aumenta la renina plasmática, lo mismo que los ARA2. El IECA disminuye la angiotensina 2. Obviamente la activación del AT1 y AT2 aumenta la bradicinina y el óxido nítrico, a diferencia de los ARA2 que solo bloquean el receptor AT1, pero no aumentan ni cambian la bradicinina ni el óxido nítrico. Obviamente, los ARA2, como yo comentaba, han sido estudiados a través de muchos años, desde todas las fases, desde la prevención, como el continuo cardiovascular, la prevención primaria, secundaria, tanto en hipertensión, disfunción endotelial, enfermedad cardiovascular como en Europa, EBC, como el Progress, por ejemplo, hiperindopril. La realidad es que de los fármacos que más se utilizan para este tipo de prevención y son de los fármacos que más efectividad han tenido. Entonces, ¿los ARA2 y los IECA reducen la mortalidad por cualquier causa de forma equivalente? La verdad, no. Hay diferencias y sí hay efectos de clase en los fármacos. Aunque ustedes ven en general las guías, por ejemplo, aquí americanas, ponen pros y contras de los fármacos antihipertensivos con respecto a IECA y ARA2, pues están utilizando, ya vieron, en la mayoría de enfermedades cardiovasculares. El contra más utilizado en realidad es la tos de los IECAS, pero también dentro de los IECAS hay efectos de clase. Decían, hasta la basura se separa, muchachos. Entonces sí hay efectos de clase. Ya cuando los pongo face to face, control de presión arterial igual, tolerabilidad, son más tolerados los ARA2, pero en seguridad, mecanismo de acción, en prevención de insuficiencia cardíaca, de EBC, de EBC secundario, de diabetes, son iguales. Hay algunas diferencias ya en el tratamiento de hipertensión con diabetes tipo 1, tipo 2 y en demencia senil. Entonces, ¿qué hacemos? Va muy pareja y esto me recuerda a la última carrera de Verstappen contra Hamilton, ¿no? ¿Será que podré rebasar al doctor o no? Bueno, primero, tanto IECA y ARA2 reducen la mortalidad. No hay duda que es la terapia base del tratamiento de los pacientes con hipertensión. Sí hay diferencias en los mecanismos de acción. Sí se ha constatado que tanto estos dos fármacos disminuyen en pacientes de alto riesgo y bajo riesgo. Sin embargo, vean bien las guías. Tanto en hipertensión como en insuficiencia cardíaca, que son sus principales indicaciones, dice, primero hay que dar un IECA. Y si el paciente es intolerante, entonces paso al ARA2. Tanto así que el doctor, si comentaste el estudio CHARM, ¿no? Con candesartán, que también lo comentaste. Había una parte donde decía el CHARM alternativo. Si ustedes en ese tiempo, estamos hablando de los principios del año 2000, qué rápido pasa, no le daban un IECA a un paciente con insuficiencia cardíaca, no era éticamente viable el estudio. Por eso hizo alternativo.
Y en la actualidad, afortunadamente, ya contamos con fármacos, IECAS y ARA2 también, pero IECAS de mayor eficacia y de mayor seguridad. Pues yo les quiero agradecer. Perdóname, pero te rebasé. Los IECAS siguen siendo la primera opción. Manolo, si te quieres pasar, antes, no se vayan todavía al descanso. Un par de comentarios que me gustaría hacer a los dos y les pido que sean muy breves. El primer ARA2 que salió al mercado en 1995 fue el losartán. Y en los siguientes 2 o 3 años salió el valsartán y luego el irbesartán. En el año 2009 se describió por primera vez una técnica que recibe el nombre de cromatografía. La cromatografía tiene un poder de resolución mayor al microscopio electrónico y gracias a esta técnica hoy podemos descifrar la estructura cuaternaria de las proteínas. Esto ha sido muy importante porque específicamente en el caso de los ARA2 hoy sabemos que estos 3 primeros, losartán, valsartán e irbesartán, solo tienen 2 enlaces químicos en los receptores, lo cual los convierte en moléculas muy inestables. Y al ser moléculas inestables, la variabilidad de la presión arterial es mucho mayor. Esto no sucede con el desarrollo de los últimos ARA2, porque los últimos tienen una afinidad al receptor mayor y tienen una permanencia mayor, porque algunos tienen 4 e incluso uno de ellos tiene 5 tipos de enlaces diferentes en el receptor, lo cual evidentemente lo fija y es mucho mayor. Esto ha hecho que en el registro coreano de síndromes coronarios agudos, específicamente en la parte de insuficiencia cardíaca, ellos hicieron un análisis retrospectivo y encontraron, de acuerdo a cada uno de ellos, que los ARA2 que son desplazables, es decir, los inestables, no tuvieron ningún beneficio. Los de última generación que no se desplazan son los que tuvieron beneficio. Entonces, a ti te quiero preguntar si eso, desde el punto de vista clínico, tiene una aplicación práctica. Gracias. Antes que nada voy a defender lo que haremos esta tarde del doctor Galván. La Pacífico no se contraindica, lo que importa es la dosis. El alcohol en baja dosis es cardioprotector, recuérdenlo. Sube el HDL, porque si no nos va a tener tomando agua de Jamaica. Luego, las abuelitas dicen también cuando las bellas e inteligentes damas que tenemos aquí van y le preguntan, fui a Cancún y no conocí ningún hombre interesante como para mi príncipe azul. La respuesta siempre es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las familias de medicamentos? Los primeros, bueno, llegan, pegan porque son los primeros, como fue el caso de los sartán y irbesartán, pero luego los vamos perfeccionando. Ahora en la Ciudad de México hay un suro eléctrico. Entonces, eso ha sucedido con los medicamentos en general. El bloqueador del receptor de angiotensina ha ido clasificándose como remontable o no remontable, o superable o insuperable, de acuerdo a cómo lo quieran traducir. Y en teoría, aquellos que son de adhesión insuperable, hasta que se acaba el fármaco, deben de dar un efecto sostenido en la curva de tiempo que dura la acción del medicamento, lo cual hace que regrese el sistema renina-angiotensina a la función normal de manera gradual y sostenida, y eso da un beneficio mayor. Bueno, ahora te voy a hacer la última pregunta para que des el sprint final. En tu esquema muy didáctico y muy bonito sobre cómo se lleva a cabo la generación de angiotensina y cómo inhibirlo, hay una parte que mencionaste, o por lo menos está en la diapositiva, que habla de la ECA2. La ECA2 es una enzima que se descubrió en el año 2000 y es el mecanismo de contrarregulación de la angiotensina 2. Quiere decir que cuando los niveles de angiotensina 2 permanecen altos de manera continua y sostenida, entonces el organismo induce la síntesis endotelial de una ECA2. Esta ECA2 lo que va a hacer es desdoblar la angiotensina 2 para quitar el efecto deleterio sobre los vasos sanguíneos y sobre el miocardio. Bueno, resulta que esta ECA2 tiene en el espacio la forma de un ganchito y es la que va directamente y se mete a la espiga del coronavirus y la lleva directamente hacia el endotelio.
El efecto de la inhibición del ECA, es decir, de los inhibidores de la ECA, directamente al inhibir la angiotensina 2, evita la síntesis del sistema de contrarregulación. Y por lo tanto, el no tener ECA2 pudiese ser o pudiese tener un efecto protector para evitar que el coronavirus o que la espiga del coronavirus llegara hacia el endotelio. Ese efecto también pudiese ser una razón para escoger un medicamento sobre el otro. Y yo creo que sí, doctor. Y ahora con lo que vimos, precisamente comentaban, cuando salió el coronavirus, se generó un fake news mundial donde ya nadie quería recetar y hay callarados. Entonces, este efecto que usted comenta, hicimos un posicionamiento, por cierto, nosotros así que en Greta desde el principio, ya en estudios post-coronavirus se ha visto que incluso los pacientes con COVID, si uno se les suspende este tipo de fármacos, aumenta la mortalidad. Entonces, al contrario, hay que utilizarlos en los pacientes pre-COVID, post-COVID con hipertensión. Falta muchísimo, yo le agradezco esta genial explicación que ha dado ahorita, pero en realidad sí hay mucho que estudiar sobre este sistema, doctor. Yo lo comenté y lo sostengo. Este sistema todavía le falta mucho y es la base del tratamiento antihipertensivo y afortunadamente actualmente contamos con fármacos, tanto IECA como ARA2, que nos ayudan a ayudar. Y el efecto de clase es importante, se comentaba, porque muchas veces decían, es que dura más el receptor. Al final los resultados clínicos son los que valen, como esto que usted dice. Y tanto en IECA y ARA2 sí hay efectos de clase, tanto para insuficiencia cardíaca como para evento vascular cerebral, etc. Pero dice el doctor, es lo que hay, ¿no? Si yo solo tengo losartán, bueno, pues está el estudio LIFE. Si yo solo tengo valsartán, pues está el Valgef. Pueden vendernos, pero la realidad es que ahora ya tenemos afortunadamente acceso a más fármacos, lo vamos a ver. Y podemos escoger, y ojalá sí sería, el que mejor efecto y que cada paciente tenga su fármaco que requiere. Pero sí bloquear el sistema renina de base. Eso es lo más importante. Sí, sin la menor duda. Pero yo como paciente me gustaría recibir un fármaco, no que me bajara la presión. Yo quisiera recibir un fármaco que me evite los eventos cardiovasculares mayores. Muchas gracias, nos vemos en 20 minutos. Bueno, para ajustar un poco la agenda, vamos a tomar un receso de 10 minutos para terminar en tiempo. Si tienen preguntas, pueden contestarlas y parte del staff pasará a recogerlas. También la gente que nos está sintonizando en vivo, igual pueden comentar en el chat y al final resolveremos las preguntas. Y nos vemos acá en 10 minutos, falta la última carrera y regresaremos a la discusión en unos talleres interactivos.